Listo, entonces la clase de hoy como tal el tema general que vamos a ver. Ya hablamos sobre el concepto de logística y qué es lo que involucra, etcétera, de dónde nació. Entonces vimos que la historia de la logística no nació por temas empresariales, sino por temas de guerra. Entonces que fueron primero que todo generales y militares que plantearon la logística, ya que pues tenían que asegurar que sus tropas tuvieran alimento, que recibieran, si estaban heridos, medicamentos. Y sabemos que pues las guerras no se hacían dentro de un país de origen como tal, sino en diversas partes porque habían diversos frentes. De ahí fue que nació la logística y así como se conoce hoy en día. También hablamos que el tema de logística abarca mucho más allá que digamos solo transporte, sino abarca desde la compra de materias primas hasta el momento que le llega el producto al cliente o al consumidor. Listo, entonces de ahí, con esas ya nociones que habíamos visto, vamos a hablar entonces de esa importancia que tiene la logística dentro de las empresas y organizaciones. Entonces, como tal, el tema de hoy es el impacto de la logística. Vamos a ver conceptos, ejemplos y conclusiones. Entonces, el impacto logístico. Bueno, en primera parte, la evolución de los mercados y como hablábamos en la primera clase, el tema de globalización, el tema de la internacionalización, etcétera, ha hecho que, digamos, el comercio también se entre en esas nuevas dinámicas. Entonces ya las grandes empresas no tienen solamente planta en un lugar, sino plantas en diversos lugares, como veíamos el ejemplo de Coca-Cola. Ellos no se preocupan por el tema de transporte, quizás de Estados Unidos a otros países, sino que entonces en cada país estratégico ponen una planta de fabricación o varias. Asimismo, una empresa entonces no solamente compra materias primas en su país local y donde están sus fábricas, sino que compran materias primas alrededor del mundo. Entonces, toda esa evolución del mercado y del comercio ha generado, pues ha puesto como tal que las empresas se muevan en un ambiente mucho más difícil, mucho más complejo, porque no solamente tienen que estar pendiente del lugar nacional, sino también de todas las variables y dinámicas internacionales. Entonces, pues esta evolución ha hecho más difícil para las compañías satisfacer las necesidades y exigencias de los consumidores y usuarios de bienes y servicios. También lo que hablábamos ahí, entonces, era que el interés de los clientes cambian constantemente, más por temas de globalización. La cultura o lo que está de moda en un país de manera rápida, no más a través del Internet, se propaga en otro país en cuestión de meses. Entonces los intereses que tiene el consumidor van cambiando. Por eso es que la logística se tiene que ir adaptando al momento y ver cómo cumple toda esa cadena productiva. De ahí entonces esa necesidad de que la logística se vaya adaptando. Entonces digamos aquí un ejemplo. Colombina, pues sabemos que es una empresa colombiana, inició operaciones aquí, como tal, su punto central o su lugar de origen, pues Cali, ahí tienen su oficina central, poco a poco, entonces Colombina fue expandiendo sus productos y aquí vemos entonces que una empresa ya no solamente se piensa en lo nacional, sino se empieza en lo local. ¿Listo? Entonces vemos cómo nomás desde Colombia en los países que están azules hay distribuidores de sus productos. Vemos que ha llegado a África, gran parte pues del continente americano, alguna parte de lo europeo, ha llegado a China, a Arabia, Australia. Entonces ahí ya como tal, Colombina es una empresa que no solamente se tiene que preocupar de cómo voy a repartir en Colombia, sino cómo voy a repartir a todos esos lugares.
Y a pesar que en algunos países tengan filiales, y eso puede generar que el proceso sea un poco más fácil, como tal la marca es la que está en juego. Entonces de ahí que ese idea logística y ese plan logístico que tiene Colombina, entonces cumpla con la satisfacción de todos esos mercados. Aquí vemos que como tal Colombina solo cuenta con 3 plantas de producción, una en Colombia, una en Guatemala y una en España. Y vemos que entonces tiene las plantas de producción, no está en todos los países donde distribuye. Entonces hay pensar cómo esa empresa transporta sus productos de un lugar a otro y hace que lleguen en el momento, lo que decíamos, en el momento adecuado, al precio adecuado y al cliente adecuado. Eso es lo que le preocupa a la logística, que todo se cumpla en el momento, en el tiempo y para la persona que necesita. Aquí otro ejemplo. Argos, asimismo, también otra empresa colombiana que ha expandido sus operaciones en otros países, principalmente Estados Unidos. Ahí es donde ha creado diferentes plantas de cemento. También ha creado diferentes centros de distribución para enviar a Europa o enviar a Centroamérica, que es donde tiene también su otro mercado. Entonces aquí lo mismo, Argos ya no solamente tiene que pensar en el mercado del cemento en Colombia, sino que tiene que pensar y analizar el mercado cómo está en Estados Unidos, cómo está en Europa y cómo está en Centroamérica. Son lugares diferentes y los mercados se comportan de manera diferente. Ver la necesidad, eso a través de temas logísticos, ver la necesidad entonces de si es necesario crear plantas, si cuántos entonces camiones mezcladores necesitan, si cuántos puertos les necesitan. Entonces ahí lo importante siempre de la logística y cuando se crea un buen plan es asegurar que su producto o servicio no se va a caer y que también se están ahorrando costos. La logística también nace por esa necesidad, que haga procesos más eficientes y menos costosos, que entonces me brinde como empresa mayores utilidades. Entonces, digamos aquí, según la forma y la dinámica que se mueve el cemento, Argos hasta ahora pues solo ha tenido que comprar 5 barcos, pero pues tiene uno rentado, asimismo entonces tiene 10 moliendas, más de 2.400 camiones, asimismo el tema de alianzas con puertos, o si ellos han tenido que invertir para la creación de puertos, pero todo buscando la eficacia de la logística y en temas de transporte, pero asimismo la eficacia de que ese producto le llegue bien al cliente y que también las materias primas que ellos necesitan, entonces les lleguen en el momento que es. Digamos que en la logística, entonces, tanto los proveedores que tiene una empresa como sus clientes son elementos esenciales sobre cómo se maneja este proceso. Entonces, así, la logística se ha convertido en una actividad que genera valor al producto. ¿Por qué? Porque lo que decíamos, me hace un proceso más eficiente, más eficaz y menos costoso. Entonces, la empresa puede invertir en otras cosas. Asimismo, le estoy garantizando a mi cliente que su producto le va a llegar a tiempo, también o que su servicio se va a cumplir en el tiempo que él quiere. Y lo que decíamos, el cliente es ese actor principal y eso es lo que yo siempre tengo que buscar cubrir y cuidar, porque él es el que me compra mi producto o servicio y de él es que depende todo ese movimiento que yo tenga en la empresa. ¿Listo? De aquí entonces, como tal, las empresas deben identificar y fortalecer sus ventajas competitivas. Estas como las fortalecen a través de la logística. Sus ventajas competitivas entonces son las que las diferencian en el mercado
sus competidores y les genera más ventas y riqueza. Entonces, se puede decir empresa 1 cuenta con una ventaja competitiva, entonces es algo que hace que destaquen en el mercado y que tengan un valor adicional a productos similares. Entonces, lo que sucede con Coca-Cola, sí, su producto es la bebida gaseosa, pero aparte esa identificación o esa ventaja competitiva que le muestra o él le enseña al mercado es uno que genera felicidad, entonces es como su eslogan. Asimismo, el tema cuéntame, Marcel, ¿me necesitas? Listo, entonces el tema de que hace una alianza con los intereses o sentimientos de la población, la gente y de sus clientes. Lo mismo entonces el tema cuando sacó las latas o las etiquetas con el nombre de las personas, o sea, entonces, como tal, entonces lo que llevó a cabo fue una personalización con el cliente, generó una relación más directa y pues eso le daba una ventaja comparativa a su rival más importante, que pues en ese caso sería la bebida Pepsi. Entonces así, poco a poco, implementando y encontrando esos enlaces en toda esa cadena logística, las empresas entonces aprovechan y le sacan el jugo total a el tema de ventajas comparativas. Esto también pues se puede extender a los países, por ejemplo, latinoamericanos, Colombia, que deben aprovechar sus ventajas comparativas. ¿Cuáles son las ventajas comparativas? Lo que sí o sí por algo inherente los países cuentan. Entonces, por ejemplo, aquí los latinoamericanos son países que tienen una ventaja comparativa en recursos naturales. Países como Estados Unidos y China, entonces tienen una ventaja comparativa en temas de tecnología. Y los países nórdicos, entonces esa es una ventaja comparativa. Es así que tanto países como las empresas entonces tienen que usar sus recursos para llevar a cabo que esas ventajas comparativas les generen ventajas competitivas. Esto entonces mediante la innovación, el valor agregado y que no solamente se piense en bienes primarios. Lo que se discute mucho y lo que sucede en Colombia, que quizás estamos llenos de productos y materias primas, pero como tal se han quedado en eso y ninguna empresa o no se da el apoyo a que esos productos y materias primas se transformen, se tecnifiquen y Colombia venda otros productos y no solo materias primas. Entonces, por lo tanto, eso como tal, a pesar que es una ventaja comparativa tener recursos naturales, pues no es una ventaja competitiva porque pues sigue siendo lo mismo. Entonces, asimismo, Latinoamérica, bajo esa idea, y las demás empresas requieren desarrollar una infraestructura logística sostenible. ¿Qué quiere decir con sostenible? Que toda pues se vaya, no solamente aquí sostenible el tema ambiental, sino que también sostenible es que haya una relación entre las diferentes directrices y así pues se construya un proceso continuo. Aquí pues entonces esto teniendo una buena logística, entendiendo que la logística es la que me ayuda a llevar al mercado esas ventajas competitivas, entonces puedo incursionar a nuevos mercados, afrontar la competencia global y pues demás inconvenientes o competidores o dificultades que se me puedan presentar en el mercado. Entonces es así que la ventaja comparativa sí o sí, que si tiene mi empresa o la tiene mi país, etcétera, la tengo que llevar a una ventaja competitiva y esta ventaja competitiva impulsarla o en verdad, como dije, sacarle el jugo a través de la logística. Yo planteando bien mi plan logístico, sé que sí o sí esa ventaja competitiva que yo tengo va a
generarme mayor crecimiento, mayores ventas, mayor atención en los clientes, etcétera. Lo importante entonces, y como decía en el principio, es que haya una adaptación de las empresas en el entorno, porque estamos cambiando, estamos en un mundo globalizado, en un mundo internacional, y por lo tanto, entonces, en cada momento se debe tener una actitud estratégica. Y como la logística me involucra todo ese proceso desde la compra de bienes hasta donde mi producto o servicio llega al cliente, entonces sí o sí, en cada sección, en cada paso, tengo que tener una actitud estratégica. Aquí entonces, con esa idea, y conociendo la importancia de la logística y su impacto, vamos a hacer un análisis de caso, ¿listo? Entonces, como tal, es un ejercicio que van a hacer ustedes primero, los escucho, y después entonces socializamos y sacamos algunas conclusiones. Lo importante entonces es ir alentando esas herramientas de análisis. Entonces, el caso es un poquito larguito, se los voy a presentar en diferentes diapositivas. Entonces, la primera diapositiva la dejo un momento, después para la segunda y tercera, etcétera. Lo importante entonces es que tomen notas y de aspectos que ustedes vean importantes para así entonces cuando les haga la pregunta con la que vamos a analizar, entonces pues puedan dar una respuesta y así generar su análisis. Como tal, lo que quiero que miren en este caso es que me digan uno, ¿qué ven que está fallando en esta empresa? ¿Cuáles son esas dificultades que ustedes dicen? Es que hay un error en esto, es que hay un error en lo otro. Y lo otro, ¿qué soluciones podrían plantear para solucionar esos errores que ustedes vieron? ¿Listo? Entonces ese es el ejercicio que vamos a hacer, tomando nota de cada parte que voy a hacer. Listo. Entonces esta es la primera parte. Leen, la dejo un momentico y pasamos a la segunda parte. Porque como era siempre largo el texto cuando estaba digitando, entonces pues en una sola diapositiva quedaba muy pequeño la letra. Entonces, para una contextualización, estamos hablando de una productora y comercializadora de pollo. Ahí vemos entonces, vamos a ver el tema de ventas, quizás de distribución, etcétera. Cuéntame, Marcel Vanegas. Yo estaba hablando con el micrófono apagado. Buenas noches, profe, y para todos mis Buenas noches. compañeros. Profe, yo pienso, digamos, de que el punto de vista ahí se ve encaminado a la falta de, es una empresa totalmente pequeña, pero no tiene de pronto ni una planeación estratégica, ni tiene una logística de pronto encaminada a satisfacer las necesidades del cliente. Están trabajando tal vez de una forma como empírica, porque si saben que es una hora complicada, una hora difícil, entonces no plantean la posibilidad de tener más personas ayudando al momento, más posibilidades de que hayan canales de distribución alternos, no únicamente un vendedor, cierto que son productores y comercializadores. Entonces falta tener un poco de más de emprendimiento, como más iniciativa y un sistema de logística realmente más preparado, más detallado, más planeación. Es mi punto de Muy vista, bien. profe. Gracias, Marcel. Con gusto, profe, Todavía no. gracias. Muchas gracias. Entonces, ten ese punto y vamos a seguir leyendo el caso, ¿listo? Porque todavía faltan diapositivas. Entonces, todavía espérenme un momento. Yo les aviso cuando termine el caso, ¿listo? Entonces, esta es la primera parte. Vamos con la segunda. Es la continuación de eso, ¿listo? Para que sigan viendo qué problemas se presentan.
Listo, segunda parte, vamos para la tercera. Y vamos con la última parte. ¿Listo? Del caso. Listo. Bueno, entonces ahí leímos ese caso. Vamos a escucharnos. ¿Qué análisis hace? Gina Ramírez. Sí, hola, profe, ¿me escuchas? Ah, sí. Bueno, pues inicialmente sí yo logré detectar varios errores. Uno de ellos es que no hay un control y no hay seguimiento con el pedido que están realizando los clientes. Entonces, al final recalcan que los pedidos están llegando o trocados, están llegando referencias que no son, están llegando incompletos. Entonces, al no tener claro cuáles son los pedidos que está solicitando el cliente, se empiezan a presentar todas las dificultades, como es el transporte, como es que no tengan listos los pedidos en el tiempo establecido. Y adicional es que lo que pues, yo pude percibir es que a la señora Sandra le están brindando toda la responsabilidad. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué diría yo que hay que hacer? Tener como más control en las áreas designadas, tener en cuenta cuáles son las zonas en las cuales el cliente, la empresa va a repartir, no sé, norte, sur, centro, occidente, oriente, asignar una ruta para cada zona en la que se va a hacer la repartición pues de el pollo, pues de los productos que ellos están ofreciendo. Y adicional, llevar un control con el tema de las facturas, con el tema de los pedidos, ya sea un área que se encargue solamente de realizar los pedidos y los organicen de dicha manera. Y otro tema adicional es mejorar la comunicación con el cliente, porque, digamos, en el tema de la empresa de motores, que el transportador dijo, no, es que me están demorando mucho tiempo. Hay que ser muy claros con los clientes y decirles como, bueno, tenemos el pedido programado para tal fecha, nuestras políticas, no sé, nosotros solo nos permitimos esperar los 20 minutos para poder realizar el pedido y de tal manera, si en 20 minutos no se puede realizar, se retira el transportador del punto, pues porque igual también están jugando con el tiempo de la empresa y de las entregas de los demás clientes. Muy bien, gracias Gina. Y algo importante, quizás comunicarle y uno ver esa necesidad. No puedo cumplir las cosas como los clientes quieren, entonces
importante hablar con ellos. Importante eso, listo. Aquí, aparte, en este caso, voy a mostrar, entonces, Gina dijo unos temas importantes, ahorita sigo escuchando el resto. Quiero que lean para que agreguen ahorita en su participación qué problema adicional ven aquí. Van a leer esta última parte. Listo, entonces ahí con esa parte vamos a seguir escuchando sus análisis. Vamos con Sergio Becerra. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Pues observando el caso, pues se ve que hace falta pues, hacer como un análisis primero del cliente, de las necesidades del cliente, porque se deja ver que en muchos de los casos, pues como que, pues a pesar de que ya saben, por decir temas como las horas de entrega que necesita el cliente, las cantidades, o pues toda esta clase de requerimientos, como que no los atienden en el tiempo o como el cliente lo espera, ¿no? Por último, la parte donde nos estabas hablando, pues la última parte que nos mostraste, la última diapositiva, pues también un poco como que no están de acuerdo en el tema del inventario, ¿no? Que pues se hace un inventario como a cierta hora y pues siendo un producto como tipo el pollo, como está expuesto en el caso, debe ser algo que sale muy frecuentemente y que el inventario pues en el día debe cambiar constantemente, ¿no? Muy bien, exacto, una actualización constante. Gracias, Sergio. Vamos con Fabián Andrés. Buenas noches, profe. Buenos días, buenas noches, compañeros. Bueno, profe, primero que todo hay que empezar por lo más importante y es que esta empresa no tiene un plan estratégico, no tiene ninguna logística, no tiene básicamente como un orden al trabajo de cada persona, no delega tareas, es lo que yo veo, ¿no? No hace un orden del día o genera una logística que pues primero determine tiempos de entrega, que determine rutas, que determine zonas, que determinen muchos factores que afectan la entrega a los clientes, Exactamente. Falta como esa idea de, y como lo decía Gina también al principio, ver cómo entonces en el tema de transporte, cómo me organizo. Gracias. Bueno, en el último punto básicamente es pues determinar tareas y crear una estrategia, una logística pues que cumpla con los tiempos y pues con los pedidos y pues hacer un inventario diario, ¿no? Un inventario pues ya se sabe la hora de hacer digamos la organización de los pedidos pues generar unos inventarios diarios, pues un producto de alta rotación para poder determinar qué hay, qué no hay y qué se le puede entregar al cliente, más para los pedidos. Eso era, pero... Gracias, Fabián. Sí, importante, porque cómo es posible que si yo soy vendedor y haga una venta, lo necesitan para mañana y diga, ay no, qué pena con ustedes que no había y no me fue problema o error de la empresa o fue error mío. Cataloga eso muy mal a una empresa. Eduardo San Andrés. Profe, buenas noches, profe. Con respecto al último punto del inventario,
bueno, la empresa debería adquirir un programa que maneje el inventario en tiempo real, que con cada salida de despacho lo descuente el inventario para no tener ese problema. Exacto, esa podría ser una solución. Muy bien, Eduardo. Entonces ahí sí plantear esa de que el manejo de inventarios sea en tiempo real. Ahí necesariamente entonces se necesita una tecnificación, tecnología de ese proceso. Sigue Mónica Medina. Hola, profe, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Yo los bendiga. Profe, yo creo que el problema de cero radica en la organización, ¿no? En eso consiste también el tema de la logística. Mirar cómo le damos un orden a nuestros procesos. Claramente la comercializadora de pollo tiene un desorden desde los inventarios hasta el señor del carro hace lo que quiere, no cumplen las órdenes, no tiene una ruta organizada. Entonces, yo creo que la base de todo lo que yo les acontece es el tema de la organización. Sí, si ellos tuvieran, no sé, un sistema de gestión contable adecuado, de inventarios, el tema de órdenes, el tema de despacho de pedidos, si todo fuera más organizado, todo sería, digamos, diferente en todos estos casos que desafortunadamente son negativos para la empresa. Exacto. Muy bien ahí. Sí, lo que decía. Primero lo mandé a tal lado, pero es que ahí no me demoran, entonces voy primero al otro. Si hay órdenes y toca cumplir, es que ahí está fallando algo. Gracias, Mónica. Vamos con... me perdí unos manitos aquí. Royman David Meriño. Buenas noches, compañeros. Profe, yo no le echaría tanto la culpa al cliente. Por ahí una compañera dijo que había que explicar al cliente los problemas que tenía la empresa, pero, o sea, no creo que eso sea digamos, yo como jefe de logística no puedo decir al cliente, no, es que yo tengo problemas y no te puedo atender. Me parece que hay que hacer un análisis logístico de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque hay que cuadrar las rutas, profe. O sea, hay que ver cuánto se demora la ruta, el tiempo, un cliente que retrasa. O sea, la ruta se debe organizar. Y lo segundo es que debe haber una mejor supervisión, porque usted dice que un pedido se fue con un código que no era, eso es supervisión de calidad. Aquí rapidito, profe, yo trabajo en una empresa donde tenemos 57 camionetas laborando y nosotros en todo tiempo real sabemos dónde están esas 57 camionetas, sabemos si suspendieron a un cliente la energía, yo trabajo en una empresa de energía, si lo suspendieron, ya no llega el sistema que lo suspendieron. Si el cliente paga los 2 minutos, ya no llega enseguida que ya pagó y sabemos si la camioneta está cerca para que nos reconecte inmediatamente. Entonces es más un tema de mejorar el sistema, supervisión y ajustar los tiempos de logística de transporte. Gracias, profe. Muy bien, Royman, y excelente ahí que trajeras un ejemplo ahí de tu trabajo. Ver cómo si ya se van tecnificando y ver la necesidad de que haya un control para de una u otra manera estar cumpliendo las tareas que tengo con el cliente. Y también que la empresa pues no recurra a pérdidas o a mayores costos. Vamos a escuchar a Wendy. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Bueno, pues como todos mis compañeros ya lo han mencionado, pues la empresa es una empresa encargada de tomar pedidos, alistamientos, despacho y transportes, y desde lo cual después, desde el inicio, estamos teniendo, se ven las falencias, ¿sí? Entonces, todo es una cadena, y si desde el inicio hay un fallo, de ahí para allá, pues, cómo cumplir algo que no está dando, ¿sí? Entonces, digamos, cuando toman el pedido, pues, de pronto puede que lo tomen bien, no alistan bien esos pedidos, a la hora de las entregas llegan tarde, no llegan, esto genera pues una pérdida, ¿sí? Porque habrán clientes que o se pierden o no reciben esa mercancía, y pues ahí hace falta como una buena estructura, como definir si realmente el personal que está es totalmente capacitado pues para realizar esas funciones, si está dando abasto, si hace falta, y definir muy bien qué rol tiene cada uno dentro de esa misma cadena para poder llegar pues a un mismo fin, ¿sí? Que es poder hacer la entrega a los pedidos y tener el orden, o sea, es más como de orden y de estructura, de tener muy claro pues todos esos, todas las funciones y poder pues dar lo último que es la satisfacción al cliente
Y ya pues la última diapositiva, no, pues imagínense perder un cliente por de pronto por una demora, por no cumplir una orden, pues dar una respuesta a esas, pues también hay una falta de autoridad ahí ante los cargos. Entonces, pues sería como eso. Gracias, Wendy. Muy bien, sí, falta ahí. Vemos que hay mucho desorden. Eduardo Guayazán. Gracias, profe. Buenas noches. Bueno, Yes. los problemas ya los vimos todos. Yo entraría a mirar más qué puedo hacer con lo que tengo. Ujú. Entonces, sí, de hecho, lo primero que debemos hacer es cambiar el inicio del horario de actividades, porque pues a las 7 de la mañana, y sabemos que a las 6 de la mañana ya tenemos llamadas de servicio donde tenemos que dar respuestas oportunas de dónde está dónde está mi pedido, porque eso me generó, digamos que ese es uno de los inicios, cambiar los horarios de inicio de actividades de las personas, asignar una persona que atienda a las novedades y que haya una base de datos de los pedidos que se entregan y de qué se está cargando o qué se facturó. ¿Para qué? Para que esa persona pueda tener las novedades de los vendedores y pueda tener información, digamos, actualizada para que ellos asimismo nos ayuden a gestionar el tema de las entregas. En el alistamiento, tenemos problemas de alistamiento o también pueden ser problemas en el control de carga de vehículos, porque se hablaba de que muy posiblemente estábamos entregando mercancías trocadas, pero puede ser que cargamos mal un vehículo y el vehículo se fue por una ruta y el otro está en otra ruta, entonces tiene mercancía cruzada. Entonces hay que generar unos controles ahí en el tema de alistamiento y en el tema del control de vehículos. Novedades de entrega. El tema de los clientes es un tema complicado porque pues todos los clientes y en el tema de los pollos, digamos que yo tengo que tener una hora gap de entrega. Si yo trabajo con pollos, pues obviamente deben de ser o para el desayuno o para el almuerzo y muy poquitos para la cena, ¿sí? Entonces tengo que diseñar unas rutas óptimas de trabajo donde yo pueda cumplir lo que decía alguna compañera, norte, sur, oriente, occidente, dependiendo de la cantidad de pedidos que me salgan. Yo así mismo voy a administrar las rutas que voy a generar para el día siguiente para poder cumplir con los horarios de entrega, porque obviamente tengo unas restricciones de horario, tengo que hacer, digamos, un trabajo colaborativo con el área de ventas y tengo que tener empatía con ellos de entender qué novedades tienen sus clientes y cómo puedo yo atenderlas. O sea, cómo mi recurso, digamos que la información que tenemos en el caso es limitada porque no sabemos cuánto es la flota, no sabemos cuánta cantidad de gente, solo tenemos algunas informaciones. Entonces, con lo que yo tengo, ¿cómo puedo ser más eficiente y más efectivo? ¿Cómo puedo diseñar rutas óptimas para poderle cumplir a los clientes? El tema de la comunicación, bueno, antes de eso, no mentiras, la comunicación de los agotados y manejo de inventarios. Eso es comunicación con el área de ventas. Yo tengo que tenerle clara a la de ventas que a las 5:30 le tengo inventario, que no puede contar antes de esa hora con un inventario que ya pasó. Entonces, digamos que es lo que yo te decía, es un trabajo colaborativo, es hablar con el área de ventas, sentarme y reunirme y decirle, vida, un inventario general a diario es muy complicado de hacer porque genera muchos recursos y pues digamos que como no tenemos más información sobre el caso, no podemos decir, no, es que yo voy a comprar un software, es que voy a mandar a instalar un WM para poder tener control de la mercancía que me entra. Digamos que esas propuestas son muy bonitas, muy chéveres, pero cuando tú la llevas a la realidad de una empresa de pollos, es muy difícil implementarla porque cuesta mucha plata. Entonces yo no puedo, digamos, decir, no, es que yo voy a implementar un sistema BPM o WML para poder empezar a controlar mis inventarios. Es muy difícil. Entonces, lo que yo podría hacer es, venga, señores de ventas, yo a las 5:30 tengo inventario y vuelvo nuevamente a las 5 y nuevamente genero un inventario en la tarde para que lo consulten y revisen qué podemos vender y en qué me voy a agotar. O generar un listado de agotados, digamos, diario en la tarde, digamos, en una hora pico de recepción de pedidos, donde yo les puedo decir a ellos, venga, usted me pidió filete, pero es que filete no tengo más, tengo únicamente 180 kilos y mis ventas están por encima de los 200 kilos. Entonces, a algún cliente no le voy a cumplir. ¿Sí? Ese sería el tema del manejo de inventarios. Y el tema de la pérdida del cliente grande. Yo trabajo con una empresa de distribuciones, manejamos un canal de grandes cadenas y pues para ninguno de nuestros compañeros digamos,
no es de conocimiento que la cadena de éxito es una cadena muy grande y ellos exigen que el horario de entrega sea de 6 a 9 de la mañana máximo. Entonces, si yo entrego en todo Bogotá de 6 a 9 de la mañana, tendría que tener una flotilla de carros prácticamente para cada éxito. Entonces, hay que entrar a negociar con el cliente. Es un cliente grande, es un cliente importante, es un cliente que me maneja prácticamente, podríamos decir, el 60% de la venta. Pero yo tengo que entrar a negociar con ese cliente y decirle, venga, tengamos horarios de recibo más amplios, ¿sí? O no le voy a entregar de 6 a 9, le voy a entregar de 10 a 11 y me comprometo con él y hago estrategias de distribución con él para que él entienda mi posición y pueda entender también cómo es que podemos trabajar en llave los dos para poder que seamos un gana-gana, no que él me devuelva pedidos y yo, porque la devolución de un pedido genera costo de alistamiento, costo de cargue, costo de salida de vehículo, desplazamiento del vehículo, llegar al punto, esperar el tiempo que tenga que esperar, devolverme nuevamente con el vehículo, hacer el descargue del vehículo. Ahora el pollo, que es un tema de cadena de frío, puede dañarse en el transporte, puedo tener pérdidas de ese pollo. Entonces es como llegar a negociar con él y como venir y venga, mire, si usted me demora, bueno, entonces lo va a entregar más temprano, le entrego a las 5 de la mañana y es el primer tiempo que entrega, porque digamos que el transportador tiene, o sea, él está haciendo su mejor labor, le está diciendo, no lo entregué porque yo sé que él me demora y voy a entregar a otros clientes para que no se me queden y ahí sí me voy para allá y me demoro. Entonces tampoco es que sea una desobediencia de orden de que es que tiene que hacerme caso y estar allá porque si no, entonces lo he hecho. No, venga, usted está haciendo su trabajo y está siendo consciente de que va a llegar 10, 15 minuticos tarde, pero porque le está dando prioridad a la ruta completa. Pero venga, yo tengo que entrar a negociar con ese cliente y decir, venga, señor cliente, es que usted me está demorando mucho el carro porque tiene sus procesos de recibo, tengo que, no sé, tengo que radicarle, hacer la fila con los demás proveedores para que me reciba. Entonces eso me genera tiempo. Entonces, venga, yo le voy a negociar a usted que le entrego de primeras para que usted no me demore el carro o si me va a demorar, no se me cuelgue la demás ruta. Gracias, profe. Muy bien, Eduard. Entonces, sí, ahí vimos cómo Eduard nos planteó diferentes soluciones y algo que agregó Carlos en el chat. Muy bien. Si algo entonces pensar, también, si tengo en este caso, digamos que son pollos, si son para restaurantes, si son para casinos, si son para... También entonces hacer una ruta específica para esos clientes también podría ser. Gracias. Vamos a escuchar a... ¿quién sigue aquí? Erika Hernández. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Profe, pues la verdad yo identifiqué también varias fallas. Yo trabajo con la parte comercial de una compañía, llevo muchos años trabajando en la parte comercial y digamos que este tema me parece que fuera, porque normalmente uno los vive, ¿sí? Por ejemplo, yo pienso que toda empresa debe tener debe tener promesa de entrega en tiempo, ¿sí? Y uno como asesor debe ser muy claro con el cliente, ¿sí? Que en caso de que se presenten inconvenientes, porque pues nunca se está exento de que esto pase, cualquiera de estas cosas pase. Entonces digamos que es una manera de darle manejos desde la parte comercial, ¿sí? Por ejemplo, si mi promesa de entrega son 48 horas y no, si el cliente dijo que le entregara, porfa, entrégueme mañana, no sé qué. No se pudo, no, mire, acuérdese que la promesa de entrega son 48 horas. Lo que pasa es que yo hago excepciones pues le entregamos normalmente de un día para otro, pero mire qué puede pasar. Sí, entonces digamos que, claro, acá hay muchísimas fallas en esta compañía. Digamos, el tema de los tiempos, hacer un seguimiento más estricto a los pedidos, no hay directrices claras, hay solamente una persona, digamos, liderando el tema logístico, ¿sí? Cuando de pronto debería haber más personas, lo que decía el compañero, el tema de alistamiento, el tema de transporte, todo eso. Digamos que no hay unas rutas, según lo que yo veo, no hay unas rutas establecidas, ¿sí? Un orden. Normalmente debe haber, no sé, independientemente de que tengan 2, 3 carros, porque esto ya no es una empresa pequeña, uno lo podría ver, sí, es una, no, ya no es una empresa pequeña, viene a ser una empresa mediana, de acuerdo a cómo la profe nos está planteando el caso, ¿sí? Entonces, digamos que empezando que por lo menos deben haber 2, 3 carros. Bueno, digamos que yo lo estoy viendo desde mi punto de vista, Bogotá es una ciudad pues muy grande, ¿no? Entonces,
que deben estar zonificados, ¿sí? Porque pues lo que es, digamos, en uno de los casos, entonces, no, que es que el carro mañana va para el sur, pero resulta que me salió un pedido hoy muy grande en el norte, entonces, claro, el transportador obviamente no lo va a poder entregar a la hora que acordamos con el cliente. Otra cosa, bueno, el tema de inventarios, digamos que es complicado, digamos, por ejemplo, acá como lo plantea la profe, de que solamente se genera a las 5:30 de la mañana. Mm, digamos que lo que decía el compañero también, o ya habían dicho varias personas, debe actualizarse por lo menos 2 veces en el día, o que uno tenga la opción de comunicarse con alguien. Y mire, es que monté un pedido de tantas cantidades, de tantas unidades o de tal referencia. Esto está disponible, que despachamos hoy. Sí, uno también como vendedor, como asesor, hacer el seguimiento y tener una comunicación asertiva es súper importante, porque muchas veces en el tema comercial pasa de que no, yo monté el pedido, ay, no me lo despacharon. No, uno también debe hacer el seguimiento y tener una comunicación asertiva. ¿Qué más? El manejo al cliente, lo que decía pues de la parte comercial, el seguimiento del vendedor del pedido desde que ingresa el pedido, porque es que digamos que una venta no es solo vender y montar el pedido y ya, sino digamos que la venta finaliza ya cuando está entregado, cuando sí, digamos que ya el tema postventa. ¿Por qué me meto tanto en la parte comercial? Porque muchas veces uno solamente le echa la culpa al tema logístico, ¿sí? Pero uno, digamos que cuando hay este tipo de problemas logísticos, uno desde la parte comercial también le puede dar manejo con los clientes. Por ejemplo, acá en el caso del cliente grande, ¿sí? Digamos, si uno dice, no, hombre, mire, o el transportador, o hay una comunicación entre todos, digamos que no, mire, tenemos un pedido para tal cliente, este cliente de pronto sí, lo podemos perder, no sé qué, vamos a entregar tal pedido. Bueno, comuníquese con el vendedor a ver si él puede de pronto hablar con el cliente y entregarle más tarde. Entonces, digamos que también es manejo desde la parte logística, todo, o sea, es la cadena y el engranaje, pues para que todo funcione mejor y más cuando hay este tipo de inconvenientes. Que eso ya iría en el tema de priorizar como tal, pues digamos, toda la parte logística. Y lo que decía el compañero en cuanto al horario, también estoy de acuerdo, digamos que yo recuerdo que en una empresa que trabajé, nosotros en el tema industrial, nosotros vendíamos, o sea, el catálogo tenía más o menos 4.000 referencias, ¿sí? Éramos acá en Bogotá más o menos 40 vendedores. Entonces, digamos que a nosotros nos atendían en la bodega a las 6 de la mañana. O uno montaba el pedido y antes de las 5 de la mañana ya tenía que estar montado el pedido, ¿sí? Para ellos a las 6 de la mañana tener absolutamente ya todo listo, ya ellos el picking, bueno, todo el tema para los carros, todo eso, para que no se presentara, por ejemplo, este tipo de inconvenientes. O si se presentaban, tener tiempo para poder, digamos, que darle solución o manejo a este tipo de problemas. Exactamente. Muy Eso bien, es. gracias, Erika. Gracias, profe, gracias. Muy bien, análisis, listo. Como somos varios que queremos participar y obviamente entonces los quiero escuchar a todos, vamos a tratar, digamos, de dar nuestras análisis o soluciones de una manera rápida. ¿Listo? Más o menos un minutico para cada persona para así pues poderlos escuchar y avanzar con el resto de la clase. Bueno, Alba Peña, Cindy Milena. Profe, buenas noches. Buenas noches. A ver, principalmente así, hago un resumen, principalmente en mi punto de vista personal, es una falta en el proceso de información y comunicación. No hay funciones claras y un manual de función establecida para cada empleado. Se debe establecer una hoja de ruta o recorrido y que ésta se cumpla a cabalidad. Con horarios, sabemos que de pronto por horarios en las diferentes ciudades es un tema muy complejo, pero de cierta forma un retraso de 20 minutos no es tan perjudicial como de 1 hora o 2 horas. Principalmente estamos jugando con el tiempo de los clientes y pues tenemos que pensar que ellos son el pilar principal de la empresa, son quienes dan un retorno económico a todas nuestras operaciones.
Algo que yo veo es que no hay inventario real y es gravísimo. Debe haber un inventario real, haya o no haya un sistema establecido, se lleve manualmente, se lleve en un Excel, en un software, en lo que se lleve, debe haber un inventario real. El hecho de estar sacando producto de la empresa, entregando referencias que no son, para tener que retornarlas a la empresa, lo que explicaba un compañero, en este caso el producto está perdiendo la cadena de frío y la cadena de almacenamiento, podemos generar devoluciones y pérdidas para la empresa. Profesor, me aporta. Gracias, muy bien, Alba. Entonces, sí, vamos a hacerlo de esa forma. Sí, vamos concretos. Lo importante sí es escucharlos y por eso es que hago estos ejercicios de análisis acá, para poder escuchar, ver perspectivas, porque digamos un análisis de este tema como actividad o algo así, pues yo leer aproximadamente 140 o más de 200 análisis es un poquito complicado, entonces por eso lo hacemos acá, pero pues lo hacemos concreto. Gracias, Alba. Vamos a escuchar a Santiago González García, que ya se le cansó la mano. No, sí, es que qué descarón. Pues bueno, no, profe, mira, para no ser muy reiterativo con lo que ya han dicho los compañeros, yo solamente tendría una palabra que siento que le hace falta a la empresa y es la cultura de gestión temprana. Siento yo que si adquieren esta cultura de gestión temprana podrían solucionar muchos, bueno, no solucionar, prevenir ciertos inconvenientes y partimos del hecho de que si hacemos todo bien desde el principio, pues hay unos inconvenientes que solucionar. Eso, sumado a todo lo que han dicho los compañeros, que evidentemente después de escuchar a los 101 compañeros que han hablado, pues coincidimos en lo mismo en cuanto a soluciones. Entonces yo simplemente le añadiría todo lo que han dicho, el tema de gestión temprana, para poder evitar tener esos contratiempos. Muy Gracias, bien. ¿no? Ya se tumió la mano. Ya. Gracias, Santiago. Esa palabrita muy clave. Liliana. Liliana. No te escuchamos. Se te escucha muy bajito. Si alcanzo a escuchar algo, pero lejos. No, no te alcanzo a escuchar bien. Muy bajito. Te escucho muy bajito. Por favor, si tienes audífonos, revisa. Porque si te escucho como, o sea, que estuvieras lejos. Bueno, ya mismo. Dale. Bueno, mientras miras ahí el micrófono, vamos con ¿cómo fue? Alfonso Rosero Díaz. Alfonso. Listo, profe. A ver, yo tengo un tema complementario pequeñito. Yo para todas las empresas aplicaría el ciclo PHBA, nada más. Muy bien, gracias, Alfonso. Vamos con Freddy Caro. Freddy. Ya, profe, qué pena. Profe, no, yo estoy de acuerdo con uno de los compañeros que decía que pues la parte del cliente no, o sea, que nos entendiera, pues nosotros sabemos que el día a día el cliente es difícil y nosotros no podemos decirle, venga, entiéndanos que vamos a llegar tarde, venga, entienda nuestra desorganización, venga, entienda que no tenemos un control de calidad. O sea, el cliente como tal no es que tenga la razón, pero nosotros debemos cumplirle como valor agregado que tiene una logística, el cumplimiento. Y nosotros ahí sí nos ponemos no cumplir y en ver los desacatos, digamos, como el conductor, que no es que a mí me parece, pues ahorita como que no estamos, me parece, sino es una ruta, es un compromiso que uno llega tanto de la empresa hacia el cliente y es fidelizar a ese tipo de clientes. Eso es lo que aporto hoy. Gracias, Freddy. Ronald Hernández. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Bueno, profe, aportando ya a no ser repetitivo lo que ya dijeron los compañeros,
pues, por decir en la parte que tienen tocadas las direcciones y eso, bueno, por lo menos en la empresa donde trabajo, es una nacional, almacén de cadena, pues contamos con una herramienta básica que cualquier empresa puede acceder. Pues, al momento de ingresar una dirección, nos apoyamos con Google Maps. Entonces, al momento de hacer un pedido, tomamos un punto de referencia o le preguntamos en un momento al cliente si queda en el barrio tal o cerca del punto tal. Entonces, es una herramienta muy sencilla que usar. Lo que tiene que ver también con el área por decir, como un área de postventa, ya que se encarga de atender los requerimientos de los clientes y pues atender las necesidades. Y pues también lo que decía el tema de que a las 7 de la mañana empiezan los problemas para la empresa, bueno, empiezan los problemas para la empresa, para los trabajadores, genera estrés, todo eso. Entonces, es bastante complicado trabajar en este tipo de empresas que además debería contar con un sistema rápido de carga que actualice el carga más rápido. Gracias. Muy bien, gracias, Ronald. Vamos con Liliana. A ver si ya te escucho. Ya, de pronto me escuchan bien. Ya te escuchamos algo mejor. Sí, ya se te escucha mejor. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Bueno, profe, yo en primero es como decirle al cliente los problemas que tenemos, no. Pero sí educar al cliente, es decir, establecer horarios con el cliente, no como, bueno, a la hora que usted me diga, pues, establecer horarios fijos con el cliente y pues el tema así de la desorganización como tal se ve desde el principio, desde que reciben de pronto la llamada para vender hasta que se entrega. Y también con el tema del inventario no puede ser que tengan un software o algo así, pero sí, hasta se puede implementar un drive, que el drive, pues uno lo puede actualizar. Entonces, digamos que es una forma sencilla de empezar a implementar de que las personas que manejen como lo de las ventas, el inventario, tengan acceso a este mismo para pues no tener estos inconvenientes a futuro. Exacto, una herramienta que está, digamos, ahí, lo que es Excel y toda, principalmente esa parte, es algo que le podemos sacar uso. David, C, que me sale la C. David. Buenas noches, profe. Buenas noches. Yo estuve trabajando en una empresa en la que también tenían pues algunos problemas. Pues no hay que decir que no tienen un problema. El primer problema que tienen ellos es el problema de la comunicación, ya todos mis compañeros lo dijeron. Pero bueno, la creación de inventarios a las 5:30 de la mañana nos muestra que nos quedan 1.200 kilogramos, ¿sí? Entonces, bueno, como primer punto, tenemos que dejar a una persona encargada de ese sistema de toma de pedidos. Digamos, en la empresa en la que yo estaba trabajando se llamaba STP, sistema de toma de pedidos. Entonces, bueno, esa persona va a ser la encargada de ir actualizando cuántos kilogramos del producto tenemos en inventario. Y cuando ya el momento llegue a cero, ese inventario, los vendedores ya no van a poder ofrecerle al cliente ese producto que ya está agotado. Entonces, de esta manera, pues no le vamos a quedar mal al cliente. Ya el vendedor le va a decir, para este tiempo no le puedo tener el pedido, pero si usted puede esperar un momento, voy a cuadrar a ver si puedo para el día de mañana. ¿Qué sucede? Si nosotros empezamos a hacer pedidos reprogramados o el cliente cancela los pedidos o no los entrega, el vendedor, el entregador, entonces el cliente va a perder la confianza en la empresa. Es mejor muchas veces decirle al cliente, en el momento no tengo el inventario para cumplirle con el pedido, se lo puedo entregar mañana
Y de esta forma el cliente no se va a poner de mal genio o va a buscar otras alternativas. Pero si nosotros le prometemos una entrega y el cliente no obtiene ese producto, quizás el cliente también tenga, no sé, tiene que preparar tantos almuerzos y se compromete, y es peor porque la pérdida va a ser mucho más. Entonces, que este sistema de STP que manejan ellos va actualizando en tiempo real la cantidad de producto que tenemos en existencias. Si no hay, el vendedor ya no puede ofrecer el producto. Gracias. Muy bien, gracias, David. Algo importante, digamos, que tenemos que ver en el análisis, uno tiene que ser consciente qué capacidad tiene la empresa. Y como decía David, si yo sé que de pronto tengo tantos vehículos, que más o menos ya a tal horario hay tantas rutas, de otra manera, sí, una forma, digamos, de solución, listo, no le prometo a tal hora, pero bueno, deme este rango y podemos cumplir ahí. Digamos, es importante también no cerrarse esa puerta. Wilson. Aló. Hola. Hola, profesora, buenas noches. Igualmente para mis compañeros, ¿cómo están? Te escuchamos. Bueno, profe, ya casi todos mis compañeros dieron su punto de vista. Digo que sea una empresa grande o sea una empresa pequeña, lo fundamental que deben tener es un desarrollo tecnológico, así no sea un software grande, ¿sí? Pero es muy importante el desarrollo tecnológico, ¿sí? Eso nos permite la revisión de todos los procesos, de cuando ingresa un pedido a sus bodegas hasta que el pedido sale de su bodega y llega al destinatario, ¿sí? Debe existir también, digamos, una persona cabeza, una persona que toma el liderazgo, porque podemos identificar que todos mandan ahí y no saben a quién hacerle caso, ¿sí? En el tema de las zonas, deben existir microzonas, ¿sí? Vehículos que están asignados a aquellas rutas, saber conocer a los clientes. En el caso del tema, digamos, de la empresa de los pollos, si yo soy una empresa pequeña, ¿sí? Yo no puedo ofrecer un servicio a una empresa grande donde realmente mis productos no es la capacidad que yo tengo en mi bodega, ¿sí? Entonces, si un cliente me pide 5.000 pollos y yo realmente mi capacidad de pollos que puedo mover son 2.000, pues yo no me puedo comprometerle a un cliente, ¿sí? Y después quedar mal. Entonces, ese sería mi punto de vista. Gracias, Wilson. Oscar Clavijo. Buenas noches. Buenas noches. Profe, una cosita, pues lo primero que yo haría sería despedir al gerente logístico. ¿Por qué? Porque es una persona que, si se supone que tiene las riendas de la compañía, él tiene que estar liderando todos los procesos, tanto lo que es recibo como es picking, como es despachos. La jefe de zona debe estar pendiente de sus vendedores para que todos los pedidos sean facturados y todos los pedidos queden impresos para poderlos pasar al área de picking para que los alisten. Tenemos que tener en cuenta que después de que pasa el proceso de picking, debe pasar por packing, que es donde revisan que los pedidos hayan quedado listados, donde se debe ver que no haya doble facturación o doble pedido, que el pedido esté duplicado. Eso se debe alistar. Normalmente yo trabajo en una empresa que se llama D1, profe. Mueven muchísima mercancía en Bogotá. Y para todas las áreas siempre está el jefe de recibo o el jefe de despachos y tienen segundos. El segundo es el que también está encargado de revisar que los pedidos salgan bien, de que no se vaya a trocar. Ahí también se ve la falta de zonificación de la mercancía, porque no podemos mandar 2 carros para la misma zona, a no ser que el pedido exceda la capacidad de carga de cada vehículo. Eso sería una de las cosas. Lo segundo, que digan de que tienen que estar a las 7 de la mañana, lo que yo corregiría ahí sería el ingreso de los colaboradores de la compañía. Porque si llegan a las 6, a las 7 no van a poder estar en ningún lado. Ahora con las tiendas o con lo que sea, uno debe fijar un horario de entrega, pero tiene que tener como su lapso o su espera. Yo creería que se debe fijar mínimo 2 horas, porque de todas maneras los clientes tienen que tener en cuenta que en una ciudad hay trancones, puede haber una estrella, un carro se puede varar,
pueden pasar infinidad de cosas. Entonces, al cliente se le debe también educar para que pues vea que pueden pasar distintos o pueden haber obstáculos en el camino para que se le pueda entregar su producto final. La idea pues no es hacer las cosas a las carreras, sino hacer bien las cosas. Ese es mi punto de vista, profe. Gracias, Oscar. Muy importante sí que decías el tema de rutas y hacer las cosas bien, uno no estar ahí solo por sacarlo. Lewis Leonardo. Lewis. Profesora, buenas noches. Buenas noches. Profesora, en mi punto de vista, yo veo que el éxito de una empresa es llevar un orden, ¿cierto? Y para uno llevar un orden, eso se empieza desde el almacén y en el despacho y en los pedidos que se hacen de salida de los productos que se hable, sea un almacén, ferretería y todo. Entonces, para uno llevar un seguimiento de los productos que se ven, deben tener uno un seguimiento tanto en la mercancía que esté, para sí mismo tener uno en cuenta qué pedidos van haciendo falta. O sea, lo digo porque pues mi trabajo es en Alcaldía de Campo Alegre y yo manejo lo que es pedidos de tuberías y todo eso, y yo manejo el control de almacén. Y yo vivo pendiente todos los días de salidas para sí mismo saber yo qué se va agotando, para sí mismo tener un abastecimiento de los productos que llegará a la hora en el momento que se va a necesitar, para sí mismo no llegar a un punto de que se vaya a colgar en los productos. Exacto. Muy Ese bien. es mi punto de vista. Gracias. Bueno, Andrés Caicedo. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, profe, haciendo algunos apuntes frente a lo que han dicho mis compañeros, yo creo que los problemas ya la mayoría los tienen como planteados. Yo pienso, pues analizando todo lo que ellos han dicho y los problemas que he visto anteriormente, y hablaba algo de la logística integral y la evolución del mercado. Yo pienso que cuando ellos arrancaron, la compañía Pío Pío tenía una logística de pedidos, alistamiento, despacho y transporte acorde al mercado que tenía en ese momento. Digamos que era muy pequeño, entonces se manejaba muy bien. A medida que creció el mercado, yo pienso que la empresa se empezó a quedar corta en logística y la logística de ellos no evolucionó, y eso vino a remitir todos los problemas que hoy en día están teniendo ya con un mercado un poco más extenso. Entonces a mí me parece que la logística cuando a los niveles de mercado que tiene día a día, ¿no? Para que no se le presenten, digamos, ese tipo de problemas, incrementar personal para que no solamente una persona esté a cargo de pedidos, de vendedores, de carros, y asimismo pues ir evolucionando lo que decían mis compañeros en software, en personal más capacitado, en negocios con los clientes. Bueno, cosas, ese es mi concepto y mi opinión frente a Compañero, no se le entiende nada. Gracias, Andrés. Sí, lo último, no sé si es mi internet o el resto estaba escuchando mal. Todos escuchábamos muy mal. A todos se lo escucho, oiga. Eso, profe, eso era todo. Sí, a todos se le escuchaba. Listo, dale. Gracias, Andrés. Bueno, los Muchas últimos que gracias. nos quedan es Daniel Escobar.
No te escucho. ¿Escuchan mejor? Ya. Bueno, pues lo que yo haría en ese caso sería hacer varios procedimientos. Uno sería el procedimiento para lo que es el material, la materia prima, que sería el pollo, porque hay ocasiones que ni siquiera se sabe qué cantidad de materia lleva, no saben si son alas, si son mulos, no saben esa cuestión. Lo segundo sería un procedimiento para la persona, para el operario, porque si no sabemos cuál es nuestro cargo, no hacemos lo que nos toca, digámoslo así. Y lo tercero ya sería pues una sistematización al sistema, porque tenemos que tener tenemos que tener un inventario en tiempo real, ya sea mediante un drive o sea utilizando algo que podamos acceder y poder pues dar unas soluciones a los clientes, porque actualmente la empresa no está brindando una satisfacción al cliente, y si no logramos eso, pues la empresa va a ir en decadencia. Eso es lo que quisiera aportar. Gracias, Daniel. Eric. Aló. Sí, te escuchamos. Buenas noches, profesora, buenas noches a los compañeros. Pues lo que yo quisiera aportar es que aquí el problema, como ya todos lo han mencionado, es de organización, 100% de organización. No hay un orden establecido desde los lineamientos de la parte de arriba del organigrama hasta los conductores. Creo que todos se toman atribuciones que no les corresponden, entonces aquí tampoco no podemos decir que Sandra no sea apta para el cargo ni venir a despedir. Creo que lo que el compañero dijo, que empezar a despedir el personal, creo que tampoco sea la solución. Creo que hay muchos que tienen como doble función, tal vez contratar más personal y mejorar la comunicación. Creo que en el último caso, si el vendedor Alex llama a las 3:30, Milena le debió haber recordado de que el inventario se hacía temprano, ya conociendo también las falencias que tiene el inventario, y así no haber perdido aquel cliente grande. Y pues nada, todo lo demás que ya se ha dicho antes. Muchas gracias. Vale, gracias. Vamos con la penúltima persona, Josué Humberto. Josué. Bueno, entonces Javier Díaz. Bueno, compañeros, muy buenas noches para todos. Ya yo creería que seguir hablando de los problemas que realmente todos tienen, pues ya digamos que de cierta manera se han identificado. Lo que yo sí veo también es que puede ser, y muchas veces culpamos a la organización o a la compañía, pero realmente de la organización y de la compañía pues hay un personal y realmente pues muchas veces puede tener todos los protocolos, puede tener una cantidad de cosas, pero también a nivel personal hay una cantidad de actitudes y aptitudes también que pueden llevar a que las cosas no se lleven a cabo y a manera de cómo se han realizado. También mucha falta de sentido de pertenencia ante lo que se hace y ante lo que la compañía quiere. No es muchas veces solamente que es que la compañía no. Además de todos los problemas, también pues digamos de que en cierta organización algunas empresas pueden adquirir muchos programas, muchos software, muchas cosas para que las cosas se lleven a cabo y digamos de que tengan un lineamiento perfecto, pero digamos que se pueden ver truncadas por este tipo de situaciones. También en esa parte, en algunas empresas donde la gente, la falta de proactividad y eso también puede de una manera perjudicar a la compañía, porque hay empresas que toca es con las uñas, pero realmente pueden tener una muy buena organización planteada y planificada,
en empresas pequeñas donde realmente, pues digamos que la inversión no es tan alta. Entonces, solamente identificar esos puntos, pienso yo que es identificar esos puntos donde realmente se está generando como ese caos, porque muchas veces se puede tener todo en la empresa, pero una actitud de una persona puede dañar todo un trabajo realizado por 20. Entonces, pues ese es mi punto de vista también. Gracias, Javier. Y por último, entonces, Josué. Sí, buenas noches, profesora. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, muchas gracias a los compañeros. Pues a todos los felicito porque se ve que son pues personas que han trabajado en estas partes logísticas. En mi caso, pues no tengo mucha experiencia en eso, pero digámoslo, ya diría que para no hablar más de los problemas, mi cuestión sería que toda empresa en determinado momento necesita de una asesoría externa. Es decir, observadores que puedan identificar las fallas en la cadena logística y que sea capaz de sentar a las partes involucradas y hallar pues las soluciones y las mejoras que beneficien pues a la empresa. Muchas gracias. Gracias, Josué. Listo. Entonces, muchas gracias por sus opiniones. Y en verdad, por eso, digamos, cuadré este caso de estudio en este momento, porque ya parte teórica habíamos visto entonces la primera semana, y aquí como tal es ver la importancia de la logística, y por eso la importancia de hacer estos ejercicios. Cada uno, o sea, de una u otra manera identificaban los mismos problemas, pero cada persona entonces veía una perspectiva diferente, entonces que el tema del cliente, entonces que sí negociar con él o si quizás no, o sea, son cositas y puntos varios que se pueden, digamos, analizar y que cada uno tiene una perspectiva y lo tiene bajo un sustento. Entonces, muchas gracias. Asimismo, estuve muy pendiente de los comentarios del chat, entonces hay aportes ahí también importantes. Listo, entonces, con lo que dijeron y una de las, digamos, soluciones que también se podrían plantear, uno, como lo dijeron varios, identificar rutas críticas. Esto entonces, saber clientes. Sí, cuéntame, ¿me escuchan o pasó algo? Profe, con lo que yo lo relacioné con lo del ciclo PHBA, ¿no es necesario en ese caso? Sí, claro, esperamos un momento. Uy. Listo, entonces, ahí en la solución, listo, identificar rutas críticas, como decías, ahí entonces incluir eso. Aquí lo importante, entonces, como decía alguien en el chat también que lo dijo así de manera específica, ver qué clientes voy, si entonces mando una ruta para un cliente en específico, eso toca evaluarlo, o ver si, como decían desde el principio que lo dijo Gina, norte, sur, occidente, oriente, bueno, etcétera, ver cómo me cuadro ahí. Entonces, con esto, pues se crearían rutas especializadas, entonces rutas de recepción corta, distribución para clientes especiales, clientes varios. Sí tenemos que saber que hay clientes que de pronto, esos especiales, gente que de pronto sí o sí son clientes grandes, que es un ingreso para nuestra empresa y que a veces son exigentes, entonces en ellos también tenemos que quizás pensar una ruta específica. ¿Por qué? Porque es que nosotros no tenemos camiones para cada cliente, como dijo alguno de ustedes. Es muy difícil a veces saber o cumplir si es que le llego 3 clientes a esa, no sé, a las 8 si piden, porque pues como tal no tengo un camión para cada persona y sabemos que los procesos pues llevan tiempo. Entonces, lo que sí decían algunos, los vendedores deben negociar con algunos clientes para ampliar los horarios de entrega o correr algunos para la tarde. Quizás el cliente me dice, y es un caso que pasa en toda empresa, porque se ha vivido, digamos, de manera personal, que el cliente dice, no, lo necesito por la mañana. Pero cuando uno a veces habla con el cliente, que no son temas digamos, como un restaurante, sino que son clientes, en este caso, diferentes, entonces sí se puede negociar y ver que el cliente no hay ningún problema que reciba el pedido en la tarde.
Hay unos que sí, por temas de su estructura, se necesita en la mañana y listo, se hace y se genera la estrategia para ellos. Pero lo importante, entonces, es si nosotros vemos que nuestro cliente está con nosotros y nos contrata, listo, y ver que yo en mi capacidad no puedo, entonces hablar con él, listo, no puedo, usted me dice a las 8, entonces tengamos una hora, si sea de plazo, de 8 a 9 para entregar el pedido. Si digamos está el tema que yo, si mi empresa no le puede cumplir, otra lo hará. Pero entonces ahí lo que hablábamos, mi valor agregado, y yo así hablando con la verdad, puedo hacer que ese cliente me vea con confianza y se quede conmigo. Porque es que si yo le digo, no, si a esta hora y me mato allá y vuelvo y enloquezco a mi empresa, y que el transportador corriendo y los otros que un desorden y eso, quedo más mal yo como vendedor, digamos, a través de mi empresa que no le cumplió, a decirle al vendedor con la verdad, mire, hagamos esto, deme un plazo más. Creo que eso le muestra una mejor cara a la empresa. Asimismo, entonces es necesario plantear directrices, planes de trabajo. Lo que decía una persona, a veces nos fijamos solamente en los clientes o en la persona que trabaja, pero no nos fijamos en esos procesos que sí o sí deben estar implementados en toda empresa. Así sea que esté Sandra, así sea que esté Liliana, son procedimientos que son las bases de la empresa y todo trabajador debe seguir, y muchas veces las fallas están ahí, ni siquiera es, digamos, falla humana, por llamarlo así, sino desde los procesos que tienen planteados las empresas. Por eso, digamos, ustedes como trabajadores dentro de este campo, si ven algún error o ven que algo se puede solucionar, siempre infórmenlo. Así, digamos, no sean de su competencia, pero eso muchas veces hay gente que lo pasa por alto y cuando uno se da cuenta, genera un plus en la empresa y puede evitar grandes problemas como sucede con esta distribuidora de puchos. Y entonces también sería, lo que dijeron varios, el tema del inventario. Listo, sí, no tenemos capital para invertir en un super software, pero existen herramientas como Excel, como un Drive, que son más accesibles. Y lo importante en esto, que digamos se está moviendo mucho el inventario, generar quizás aproximadamente un inventario de 2 a 3 veces al día, o ver la forma entonces que puedo mantener a los vendedores informados y que los vendedores también me tengan informado a la empresa. Y que sean entonces, bueno, los datos más aproximados para así saber correctamente cuáles son las referencias disponibles. Listo, entonces sabiendo esto y con lo que hicimos en el análisis del caso de estudio, pues lo importante es que todo esto y la cadena logística me genera un valor agregado. Es lo que entonces yo sabiendo manejar desde el momento, ahí la distribuidora de pollo, desde que genera las presas y todo, hasta el momento que se lo entrego al cliente, lo tengo bien planteado, conozco mis capacidades, como decía, eso me genera un valor agregado. Quizás si no le puedo cumplir a mi cliente que quiere a las 8 y si no puedo, hablo. Lo importante es no cerrarnos. Y eso es como en todo aspecto de la vida, las cosas se solucionan y se pueden encontrar más alternativas cuando se habla. Y por eso es que también la negociación se ha vuelto una materia importante que estudiar. Entonces ahí la logística está para crear valor a los clientes, proveedores y accionistas de la compañía. ¿Por qué? Porque es que yo estoy creando a través de la logística un compromiso real, no imaginario, con mis clientes. Aparte, pues lo mismo, si yo manejo un buen plan con mis proveedores, no voy a tener problemas de ningún tipo. Y ejemplo, accionistas, que son esos contribuyentes en el momento de inversión de la compañía, pues van a ver que es una empresa confiable y que tiene todo planteado con la capacidad que tiene, que si ve que hay mayores ventas y se puede ampliar la empresa, pues se puede hacer. Pero lo importante es que haya una organización desde su inicio, porque es que si no hay organización desde cómo empezó, entonces ahí como tal, pues no estamos haciendo nada y si nos ampliamos el desorden va a ser peor.
Exacto, lo que habíamos hablado ahorita, Erwin. Si ahí tenemos, podemos distribuir las rutas como estaba ahí por clientes especiales. Si ya digamos son personas como tal, empresas muy grandes, etcétera. Bueno, entonces el valor de la logística está expresado en términos de tiempo y lugar. La eficiencia es lo más importante. Y como tal, nuestro producto o servicio no va a tener ningún valor si no están en posesión de los clientes en el tiempo y en el lugar que ellos, digamos, deseen. Por eso decíamos que algo importante es el tema de los clientes, pero también evaluar la capacidad de la empresa. Y entonces aquí lo importante es que yo le cumpla a mi cliente. Si tengo que manejar, como en el caso de estudio, un rango de tiempo, se maneja y se habla con el cliente, porque lo importante es al menos cumplirle dentro de ese rango y no cumplirle a una hora que yo les dije. Entonces, la logística se ha convertido en un proceso para agregar valor, lo importante entonces, porque a través de un análisis logístico y de todo ese procedimiento logístico, las preguntas que puedo responder es dónde ubicar los centros, con qué niveles de inventario debo contar, con qué frecuencia debo provisionarme. Asimismo, la logística se puede estudiar y generar este análisis a través de modelos de optimización o simulación. Entonces, aquí lo importante, digamos, de esta gráfica que ven es que sí, todo inicia con un caos, lo que se le puede decir como la inocencia, porque estamos entrando en ese mundo. Lo importante cuando se está en una situación de caos es primero calmarla, generar un control de ese caos. Cuando yo aquí ya tengo un control de como tal de esa situación, entonces ya puedo simplificar las tareas. Eso en el aspecto de que, como por ejemplo en rutas, tengo un control en rutas, pero si hago un análisis más profundo, sé que la puedo dividir quizás por clientes o la puedo dividir por zonas, como decía uno de ustedes, porque dos transportadores van a estar en la misma zona, solo que pues ya sea un caso por tema de capacidad del carro, pero sí porque están en dos zonas y quizás puedo simplificar el procedimiento solo teniendo un carro en esa zona y que el otro me cubra una que voy tarde. De ahí entonces de esa simplificación sale el tema de automatizar, entonces ver en esa estrategia cómo sí creo planes más simples y también cómo puedo controlar esa simplificación. Entonces lo que decía uno de ustedes en su trabajo, que saben el vehículo dónde está, sí, entonces si el cliente ya pagó, entonces ya el vehículo lo puedo poner en otra ruta. Es necesario ir involucrando la automatización y el tema de tecnología, uno para que me genere competencia y excelencia, porque como lo decía en el principio, estamos en un mundo global, en un mundo internacional, y lo importante es irse uno adaptando. Si no tiene al principio la inversión, entonces listo, hay herramientas más fáciles, pero lo importante es seguir por ese camino. Entonces, en un sentido más general, la logística nos facilita la transformación de bienes desde la materia prima hasta su distribución y su objetivo final, por lo tanto, entonces consiste en la generación de un servicio que proporciona el nivel adecuado de disponibilidad de mercancía al mejor costo y en las mejores condiciones posibles. Lo importante entonces es que haya una satisfacción desde el tema que es yo como empresa le compro a mi proveedor hasta que mi cliente adquiere mi servicio o producto. Entonces, como tal, la competencia logística equivale, uno, a la satisfacción completa del cliente. Entonces, siempre que el cliente, digamos, quiera recibir su producto, listo, se le recibe en las condiciones óptimas. En el ejemplo del caso, es preferible tener un rango de hora y no llegar a la hora que quizás sí le había dicho. También lo que hablábamos ahorita, la aplicación de tecnologías de punta, poco a poco las empresas tienen que ir creciendo en este tema. Asimismo, estrategias logísticas coherentes. Entonces, en este tema de ver lo que les decía, la capacidad que tiene mi empresa, porque sí, yo puedo querer muchas cosas y es que esto lo tenemos que hacer así, pero si mi capacidad, como en el caso de estudio, es de tantos vehículos,
Si mi capacidad es listo, no tengo una tecnología de punta, pero puedo manejar otras herramientas, entonces crear las estrategias a partir de esos elementos. Ahí también entonces debe haber una mejora continua de procesos, ir avanzando, como les decía. Aparte, si vemos error en algún área, entonces ir mejorando ese proceso. El tema de, ahí quizás nadie creo que lo nombró, no recuerdo bien, cuando Sandra contestaba una llamada, al final terminaba la oración. Si hagamos eso, bueno, para que no moleste tanto. Si digamos yo como el otro trabajador estoy percibiendo que un trabajador como que está tratando de esa forma a los clientes y se tiene esa percepción, pues también lo importante uno es comentarle, decirle, por ejemplo, en ese caso, es preferible, digamos, no tratar a los clientes así, mejoremos el proceso, no es culpa de ellos, es culpa, digamos, de la empresa, porque les estamos fallando. Entonces, lo importante siempre es mejorar los procesos de todo ámbito, desde las relaciones que se tienen con los clientes hasta las relaciones que tienen los mismos trabajadores y pues todos los procesos que tiene la empresa ya internamente. Aquí entonces con eso se lleva a una generación de ventajas competitivas, lo que hablábamos en un principio. El tema de que una buena logística me puede resaltar esa ventaja comparativa que yo tengo, lo cual me generaría una ventaja competitiva y por lo tanto pues más clientes serían llamados por la forma en que estoy mostrando mi empresa. Lo otro de sistemas de información integrados, lo que dijeron varios de ustedes, es necesaria una información directa e integral en la empresa. Algunos sí señalaban ese problema, que había una falta de comunicación desde las diferentes áreas. Y cómo es posible que la empresa, que es una entidad sola, y sus áreas internas no tengan una comunicación, como esa unidad entonces va a trabajar. Es como nuestro cuerpo. Si cada parte hiciera lo que le diera la gana y se comunicara individualmente, pues un cuerpo como tal pues no podría tener la estabilidad que tiene normalmente. Entonces, asimismo, tenemos que imaginarnos una empresa. Y una rápida adaptación al cambio. ¿Esto por qué? Porque si yo estoy entendiendo la forma y la capacidad que tiene mi empresa, la forma de mis relaciones con los clientes y aparte ese contexto global y nacional en el que yo me manejo, entonces si sucede alguna situación, me puedo adaptar rápidamente. ¿Por qué? Porque los procesos están integrados, porque hay claridad en los procesos, porque hay buen manejo con los clientes, una buena relación interna. Entonces, si sucede alguna situación como tal, entonces me puedo adaptar. El ejemplo de una empresa pequeña que conozco, no es tan grande. Como tal, ellos venden productos como champús, jabones, de temas naturales, etcétera. Es todavía una empresa pequeña, pero han sabido desde su inicio integrarse, han sabido cómo manejar y negociar con sus clientes desde un inicio. Y ahorita en el tema de pandemia, que sus materias primas, los proveedores, les dijeron no podemos seguir como la misma línea que teníamos antes por todo este tema. Ya ellos entonces con esto, cuando vieron ese problema, ya habían anteriormente negociado con sus clientes el tema de distribución y asimismo lo hicieron en este momento, porque saben que al momento, digamos, que ellos deciden negociar es porque van a cumplir en ese nuevo rango que ellos les están diciendo. Entonces ahí todos esos elementos los vemos involucrados. Entonces, como tanto la legión logística, como habíamos hablado, se inicia con proveedores, se termina con los clientes, pero todo eso como tal está dentro de la gestión del sistema logístico, entonces abarca esas partes. Lo importante entonces es que todo este proceso haya una integridad, haya una comunicación y haya estrategias reales, estrategias verdaderas, porque de nada me sirve solamente ir por ilusiones o ir por ideas.
Es así que entonces toda empresa a través de la logística debe generar una planeación estratégica, táctica y operacional. Entonces, como tal, esta es la clave de la logística y es lo primero es una tasa de retorno de inversión elevada para así mejorar su rentabilidad, pero pues para lograr este objetivo se tiene que tener la planeación logística, pero esta se puede dividir entonces en tres niveles: la estrategia, la táctica y la operativa. Entonces, como tal, en la planeación estratégica, en ella se determina aspectos como cuántos números de fábricas necesito, dónde las debo localizar, qué equipo debe tener esa fábrica, los niveles de producción, el tema del stock, tipos de transporte, etcétera. Como lo dice su nombre, entonces es la estrategia que planteo de cómo se va a llevar a cabo la empresa o cómo va a trabajar esta. Por otra parte, entonces está la planeación táctica. En ello se determinan entonces aspectos como elección de modo de transporte de las distintas etapas, el objetivo y política de rotación de inventarios, objetivos de funcionamiento, las rutas de producto, equipos de fabricación. Aquí con este ejemplo que ven estas 4 aspectos, entonces ven que es más de tema de cómo planteo ese funcionamiento, ¿sí? En la planeación estratégica veo qué es lo que necesito aquí, entonces cómo estoy planteando y qué ruta es la que debo seguir. Y ya, finalmente, entonces una planeación operacional, entonces en ella se determinan temas como distribución de centros, volumen de compra, sistema de transporte, clasificación de artículos, equipos de manejo. Aquí ya, entonces es meter lo que había pensado en la estrategia, lo que había planeado, encaminado en la táctica y cómo me va a operar en esta planeación operacional. Entonces, un ejemplo de esto es la empresa Inditex. Como tal, Inditex, empresa española, es una de las más grandes empresas en temas de tiendas de artículos de vestir. Estas son las marcas que son de ellos. Entonces tenemos a Zara, Zara Home, Bershka, Ocean, Stradivarius, Pull&Bear, Massimo Dutti, Kailis Class, and Uterkey. Todas son tiendas de ropa. Entonces aquí en un video vamos a ver cómo hacen todo ese sistema logístico. Entonces, esperen, les comparto el video. Entonces aquí importante esa conclusión, lo que veíamos en el principio, ir moviéndonos, ir conociendo nuestro ambiente e ir adaptándonos, porque pues todo cambia y más que estamos en una quinta, sexta revolución industrial. La globalización se estima que está por su cuarta ola. Aparte han surgido problemáticas como el tema del COVID y que no tenemos que pensar que temas como esto van a seguir surgiendo, van a seguir pasando. Entonces tenemos que adaptar a las empresas a esas nuevas dinámicas del mundo. Aparte, tener un plan logístico eficiente le dará entonces a la empresa una ventaja. Ay, se me perdió aquí. Le dará a la empresa una ventaja comparativa en relación con las demás y ya sabemos que de esa ventaja comparativa surge entonces mi ventaja competitiva. Y es importante entonces evaluar cada sector de la empresa para así definir el plan logístico adecuado. Como vimos, tenemos que, sí, la empresa trabaja en conjunto, pero las áreas necesitan su plan específico para que así haya un plan matriz, un plan base y todo pueda operar correctamente. Listo. Entonces, como tal, ese es el tema, fue el tema, perdón, de la clase de hoy.